puerco y puerca! Los taqueros de San Luis Potosí se encuentran bajo sospecha. ¿Bien sabes que tu carne? Por ahí dicen que es de dudosa procedencia, valedor. Y es que en la colonia Las Flores fue clausurado un rastro clandestino que vendía a 7 pesos el kilo de carne de burro, de caballo y hasta de perro. Precisamente se vendía a menor costo para después distribuirse o venderse en ciertos puntos. Así es, puede ser algunos puestos de tacos. Y hace poco que se perdió un perro, un perro flaco, un perro que parecía arpa y a mí se me hace que anda bailando aquí en la manteca. De donde sí se extravían los burros es de la delegación de Bocas, donde se comercializa la carne de equino, confirmó el delegado Francisco García Castillo. A lo mejor en algún mes traían 40 o 50 burros de ahí nada más de la delegación. De hecho, en Bocas los burros se encuentran al borde del exterminio. Lo que sí te quiero decir que teníamos una gran población nosotros de ese tipo de ganado y que ha disminuido considerablemente. ¡No cometas burricidio! ¡Burros! ¡Protectora de animales! La directora de Ecología, Mayra Gobea, lamentó la falta de escrúpulos de estos comerciantes. Sí, es una situación muy lamentable que existan personas que por su ambición estén haciendo este tipo de actividades. ¡Qué boca vale! Son las ladies de Vallejo. Tras un altercado donde se vio envuelta su hermana, la diputada Raquel Hurtado intentó golpear en el rostro al reportero Leopoldo Pacheco. La diputada se me acercó y me dijo, vas a ver tú, no te la vas a acabar y no sabes quién soy yo. Muy influyentiva, ¿ok? O sea, no se pase de prepotente, ¿eh? Y le pregunté, ¿me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Y me tiró el golpe. Todo inició cuando la hermana de la legisladora se coló al pleno del Congreso con los medios de información para fotografiar al nuevo procurador. Empezó a decir, ¡ay! Y le pregunté, bueno, ¿y usted de qué medio es? Me dijo, ¿qué te importa o qué chingados te importa? Así me dijo. Con todo respeto. Tras el incidente, inició el reclamo. La señora, hermana de la diputada, le habló a su hermana y le dijo, me agredió, me empujó, me hizo, algo así le ha de haber dicho. Y al momento en el que venía yo saliendo, fue cuando la diputada se me acercó y me dijo, ¡Pinche puto de mierda! ¡Chinga tu madre, pinche asalariado de mierda! El excoordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Pedro Pablo Cepeda, reprobó la agresión. No estuvo bien. A mí lo que sí me parece que es inadecuada la forma como se maltrata a una persona. No hay derecho a que se le esté faltando al respeto. ¿Por qué? ¿Porque le ven cara de menso, de sonso? ¿Porque está medio adormilado? ¡Ah, no! Y se acerca el 20 de noviembre, día en que se conmemora el Día de la Revolución Mexicana. Muy bien, muy bien. Le preguntamos a jóvenes universitarios sobre la revolución y así respondieron. ¿Quién fue Doroteo Arango? El Pípila. Sí, fue el Pípila, ¿no? Creo que fue el Pípila. ¿Qué onda, Nacadas? No le sube el agua al tinaco a tu amiga, ¿verdad? ¿Contra quién se luchaba en la Revolución Mexicana? Contra los franceses. Oh, sí sabía, pero se me había olvidado. Corcho. ¡Córtale! Córtale. O sea, yo soy el superportero y estoy aquí para impedir que se mencionen marcas comerciales sin que se paguen para que se mantenga el canal. Chingas que está aquí. Otra vez. 3, 2, 1. Chingas que está aquí. Oye, tengo que cambiar el canal cada 2 segundos. Sí, está bien. No, hombre, ¡qué diferencia, hombre! Se ve que este cabrón sí nos hizo caso, porque el programa sí está bien light. Bueno, los espero la próxima emisión de Hablemos Blanco, cabrón.